Hola, mi nombre es Belén Navas de los Santos y en primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento al comité organizador del 12º Congreso Internacional de AUDEM, tras aceptar mi comunicación que lleva por título De musas inspiradoras a mujercitas modernas, retrato de la misoginia en la crítica artística durante el primer tercio del siglo XX. En este estudio se aborda la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la crítica artística periodística a partir de una selección de creadoras que, pese a no resonar en el imaginario colectivo, desempeñaron un rol activo en los circuitos culturales inscritos durante el primer tercio del siglo XX. El análisis de estas noticias ha suministrado un eficaz instrumento de observación de las percepciones sociales sobre las mujeres en el campo del arte a lo largo del periodo tratado, brindando por una parte la posibilidad de redescubrir talentos femeninos silenciados por la historiografía del arte, como María Muntadas, Dolores de la Vega, Paula Millán Alosete, Alma Tapia y Margarita Frau, entre otras, y por otra profundizar además en las estrategias discursivas adoptadas por la crítica de arte desde la perspectiva de género. La emancipación social de la mujer y su integración en todas las esferas de la vida hubieron de recorrer, no sin oposición, un arduo camino pleno de conquistas. Las décadas de los años 20 y 30 del 900 resultaron decisivas en esa trayectoria. En este tiempo es posible distinguir ya los linderos que delimitan con cierta nitidez una imagen del género femenino, moderna e independiente, irrumpiendo en el espacio público urbanita que suscitó un interés inusitado por parte de la prensa de la época. En las páginas diarias no solo se reconocía abiertamente la igualdad de condiciones que reunían ambos sexos dentro del tejido social, sino que al mismo tiempo se dejaba al descubierto la necesidad de sustituir el relato hegemónico dominante por otro más acorde y comprometido con las vicisitudes de aquel presente. Las noticias dedicadas a las pintoras mencionadas generan ciertas reflexiones en torno al nuevo papel desempeñado por la mujer en el arte y su condición de artista. El temprano reconocimiento del que gozaron algunas de ellas y su especialización pictórica hablan de la multiplicidad de situaciones por las que transitaron las artistas españolas desde los albores del siglo pasado. Un examen a las imágenes de los cuadros reproducidos entre la paginación de cualquier noticia escogida al azar revela desde el punto de vista del argumento pictórico el decidido carácter que el patriarcado y sus mecanismos de poder impusieron a las mujeres en el arte, condenadas a la eterna pequeñez. Aquellas ramas particulares a través de las cuales se especializaron las artistas, como el pastel, las miniaturas, los bodegones, los retratos o las pinturas de flores, quedaban adscritas a lo que se conoce por asuntos femeninos tradicionalmente asignados a las pintoras por la ideología decimonónica. Adaptarse a lo normativo, en consecuencia, de acuerdo con Estrella de Diego, las excluyó a su vez de la gran pintura de historia, que avalaba la excelencia artística y el cultivo de campos como los desnudos o los encargos públicos de retratos heroicos. Toda aspirante a pintora se vio limitada a la práctica de determinados lenguajes plásticos, relegados a una esfera cultural inferior bajo la denominación de menores en la clasificación jerárquica de las artes, impuesta desde el periodo dominado por la teoría académica. Por otra parte, el análisis del contenido textual de las reseñas de la crítica de arte pone de manifiesto el método de valoración ambiguo y peculiar empleado por la figura del intérprete artístico al evaluar la producción expositiva de las creadoras visuales. A grandes rasgos, las escasas alabanzas de mayor notoriedad que solía brindar la crítica patriarcal a un artista se redujeron a expresar sin ambajes que pintaba como un hombre. Si se toma de referencia cualquier nota informativa de las principales actualidades culturales, no causará extrañeza alguna identificar reiteradamente esta forma de juzgar el arte femenino. Un ejemplo entre los varios existentes queda literalmente compendiado en las observaciones concernientes a la laureada pintora Lola de la Vega, que con ocasión de su exposición de paisajes pictóricos organizada en los salones del Ateneo de Santander, fueron publicadas en la sección de noticias artísticas de la revista La Esfera en 1924.
La artista plástica hubo de ser especialmente considerada por revistas y críticos de distinta índole, pero como era habitual bajo aquellos estereotipos sexistas acordes a los prejuicios sobre la mujer en la época. Al descubrirse las extraordinarias cualidades que presentaban algunos de los cuadros admirablemente pintados por de la Vega, se masculinizó su talento mediante lo que Rodrigo Villena denomina elogios científicos, afirmándose que eran producto de un pincel masculino. En el fondo, lo que se argumentaba como positivo, a priori, no tenía nada de elogioso. Estos juicios de valor ponen en evidencia los esfuerzos de las artistas que trataban de congeniar sus vidas como mujeres con la identidad artística cada vez más vinculada bien a la masculinidad o por el contrario a su sensibilidad innata, cualidad socialmente valiosa de la que la mujer no podía ni debía desprenderse. 6 años más tarde, el temperamento independiente de Lola de la Vega sería puesto de relieve en un artículo sobre las participantes de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930 gracias a la revista Estampa. Entre las semblanzas visuales que complementaron el reportaje, escrito por Ignacio Carral, habrían de distinguirse dos categorías de retratos fotográficos. Un tipo de perfil que reproduce ciertos estereotipos de género, donde la pose de las autoras y no su obra parecen constituir el eje central de la representación, frente a otro modelo relativamente más próximo a exhibir su ingenio y por lo tanto sus aspiraciones profesionales. En este último se incluiría a de la Vega, posando de medio cuerpo con paleta y pinceles en mano junto a un exiguo fragmento de su cuadro. Al pie de imagen se puede leer una escueta leyenda con alusiones expresas a su filiación masculina que subraya cómo la pintora, discípula de Verdugo Landi, hubo de rebelarse contra las enseñanzas de su mentor. Estas tácticas utilizadas por los críticos para desvalorizar el arte femenino se hacen más visibles con más precisión a lo largo del relato del periodista. A la par que expresaba no pretender apuntar nada en menoscabo de la independencia artística del sexo opuesto, persistía sin cesar en el linaje de las creadoras y su condición de hijas y discípulas de pintores célebres. La expresión mujer artista que emana de estos discursos narrativos realmente no genera la imagen de una firme integración de las artistas mujeres, sino la descripción ideológica de un arquetipo de sujeto creador mujer relegado a la periferia cultural que realiza una actividad artística al margen del canon que rigió para los hombres. Este modelo, que respondía más bien tomando prestadas las palabras de Parker y Pollock a una categoría social estructurada, hubo de fundamentarse en esa convicción decimonónica que atribuía las nociones de grandeza en el arte o genialidad dentro del inamovible relato canónico al sector masculino. La imagen de las mujeres artistas que periodistas, fotógrafos y críticos de arte van perfilando en la primera mitad de la centuria pasada se define por la conjunción de varios factores, algunos de los cuales son sugeridos por los mismos titulares de la prensa diaria. El más relevante de todos resulta evidente a poco que se mire su aparato visual. Literatas, actrices, modelos, ilustradoras y pintoras se hicieron omnipresentes en las crónicas de sociedad de los modernos magazines como Blanco y Negro, La Esfera, Estampa y Crónica, que nacieron en pleno desarrollo del periodismo gráfico, apostando por la imagen como elemento referencial de sus contenidos. Un reportaje revelador en Estampa, difundiendo la participación de las artistas en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1936, titulado Pintoras de nuestros días, quiénes son y cómo viven algunas de las expositoras de la Nacional de Bellas Artes, da buena muestra de ello. El texto se ilustró con múltiples retratos fotográficos de las autoras. De manera significativa, el fotógrafo Lompard las ubica intencionadamente en el ámbito de su intimidad creadora, reflejando los escenarios de su profesionalización y rodeadas de los útiles propios del oficio artístico: pinceles, paletas, maletines de pintura, álbumes de dibujo. Aun así, el artículo, escrito por Francisco Cobes, concretaba poco sobre los cuadros y en cambio ofrecía demasiada información sobre asuntos intrascendentes relativos al diseño interior de los respectivos hogares de las artistas plásticas y las funciones reservadas al género femenino en un sistema patriarcal. De esta forma se lograba desviar de sus biografías visuales cualquier foco de interés profesional. Gran parte de la retórica refrendada por Cobes hubo de aprovechar los perfiles de Paula Millán, Margarita Frau, Alma Tapia
y Dolores de la Vega para ofrecer a sus lectores un ejemplo de lo esperable en una mujer moderna, capaz de ejercer el oficio artístico sin perder su rol fundamental de hija, esposa o madre, ni tampoco de desatender sus verdaderas obligaciones en el seno familiar. La atenta revisión del contenido narrativo manifiesta las dificultades con que todavía tenían que enfrentarse las mujeres, educadas de acuerdo con Lerner para aceptar su posición subordinada y destinadas a prestar servicios dentro de la sociedad. Aparte del espacio expositivo de los certámenes nacionales, otro de los escenarios a través del cual se visibilizó el nuevo estatus de mujer artista con aspiraciones profesionales se trató del contexto universitario. Basta con hojear las fuentes visuales que proporcionan los reportajes de actualidad artística e incluso las propias interpretaciones pictóricas, como aquella clase de dibujo pintada por Luis Verdejo Elipe, con la que concursó a la Nacional de 1936, cuya escena evoca ese momento del ejercicio académico donde se ve a una modelo femenina desnuda subida a la tarima a la que se suben los modelos, posando ante un público casi igualado entre ambos sexos. Un ejemplo evidente se corresponde con el reportaje publicado en Crónica centrado en el aprendizaje del arte en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, el cual se documentó visualmente con dos amplias fotografías. En medio de ellas no ha de pasar desapercibida la presencia de cierta educanda frente al estudio atento y prolongado de la modelo desnuda, junto al resto de sus condiscípulos. Estos documentos dejan constancia de la atmósfera relativamente liberada y abierta de las sesiones de dibujo al natural en los estudios artísticos superiores por aquella época, donde a las mujeres no se les permitió su asistencia por razones moralistas hasta el ocaso de la centuria decimonónica. Incluso los propios comentarios a pie de las imágenes fotográficas que lo ilustran terminan por socavar ciertas creencias comúnmente aceptadas acerca de la pretendida inferioridad artística de la mujer, demostrando cómo la asimetría existente entre los géneros empezaba a neutralizarse. Pero este panorama francamente alentador, que pudiera presuponerse más ilusorio de lo que se cree, parece quedar vencido cuando, al transitar por la siguiente página de la noticia, irrumpe en el proscenio la modelo. Su condición de mujer trabajadora, situación personal y forma de vivir gravitan sobre la percepción del periodista, cuyos comentarios se mantienen limitados a los intereses de la misoginia imperante. La tarea de posar vino asociada generalmente con una visión degradante de la profesión, constituyendo una experiencia tediosa y nada gratificante, como se sabe por el testimonio de las propias modelos. Algunos relatos divulgados en la prensa, donde aparecen aspirantes a modelos de pintor posando, vestidas y desvestidas, giraban en torno a su honestidad y la desdicha moral que suponía posar desnuda ante los ojos de un hombre, como el localizado de nuevo en Crónica en su número del 22 de abril de 1934, dentro de su sección de anuncios breves, publicitando en un titular de marcado corte machista: "Se desea señorita guapa y bien formada para modelo desnudo". Este breve estudio ha permitido demostrar que existió un grupo creciente de mujeres profesionales del dibujo y la pintura que, con mayor o menor éxito y proyección artística dispar, hicieron todo lo posible por integrarse dentro de la esfera artística española durante el primer tercio del siglo pasado. Todas ellas se profesionalizaron con grandes apuros hasta imponerse al pensamiento hegemónico, defensor de un modelo de mujer sin presencia en el espacio público. De este modo se atrevieron a cuestionar las reglas establecidas por un entorno sexista especialmente desfavorable a la valoración de sus capacidades creativas y estéticas. Los reportajes focalizados en las artistas, su vida, obras y participación en los certámenes culturales se volvieron omnipresentes en las secciones específicas de la prensa diaria, donde habría de advertirse el seguimiento de un conjunto muy concreto de artistas plásticas al hilo de la crónica de exposiciones, emergiendo como figuras reconocibles y valiosas. Sin embargo, que los modernos magazines llevaran impresa la huella de sus apellidos no equivalió a suponer que estos trascendieran a lo perdurable. Tanto los perfiles fotográficos como los juicios emitidos por los comentaristas especializados tendieron a reflejar una realidad medial, transfigurada por los intereses y las estrategias del medio donde se difundieron. Al mismo tiempo, estos soportes comunicativos se erigieron en una plataforma clave para promocionar y publicitar la práctica creativa femenina, fijando sus triunfos en el ambiente misógino de la escena cultural.
La supuesta veracidad de esta hiperrealidad ocultaba realmente una auténtica voluntad de poder y dominio patentes de hecho en las fronteras de la hegemónica mirada masculina que regulaba de pleno el pensamiento estético. La persistencia normalizada de la misoginia perceptible en las estrategias discursivas empleadas en el ejercicio de la crítica no solo impidió enjuiciar razonablemente la productividad de las mujeres como sujetos creadores independientes, sino que asimismo hubo de generar un terreno fértil para el desdén y la minusvaloración del que han sido objeto todas las artistas visuales del siglo XX.